Vicente, mi amigo, un gusto saludarlo también. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre un placer estar en su radio, que es una institución tanto para Guayaquil como para el Ecuador. Antes de las preguntas, mi querido economista, usted es canciller de la UTEC, de la Universidad Técnica de Guayaquil. Sí, tengo el honor de ser el canciller de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, así es. ¿Cómo va la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil? Realmente pues muy contentos con la acogida que ha tenido la modalidad online entre todos los estudiantes, ya que nosotros hemos venido trabajando muchísimo en las plataformas digitales y en la metodología para poder trabajar y para poder dar, mejor dicho, un servicio educativo de calidad. De tanto es así que se han ampliado nuestros programas de posgrado, tenemos alrededor de 20 programas de posgrado y tenemos ya hemos incursionado en áreas en otras áreas de conocimiento que no son solamente la parte empresarial. Imagínese usted que lanzamos la carrera de Derecho con una serie de profesionales del más alto nivel que trabajaron en ella y ha tenido una acogida enorme, tanto la carrera de Derecho de grado cuanto la maestría en Derecho Constitucional, que ya está inclusive abierto el primer grupo. En la maestría de Derecho pues han entrado una cantidad enorme de estudiantes, así también como en la carrera de Derecho, en las otras carreras en áreas humanísticas, en áreas de ingeniería industrial, por ejemplo, en el tema ambiental, en el tema de la pedagogía en mecatrónica, bueno, una serie de carreras en distintas áreas en las que estamos ampliándonos y que gracias a Dios pues han tenido una buena acogida por parte de los estudiantes. Además estamos ahorita en la construcción, le cuento Vicente, estamos muy contentos porque estamos en la construcción del nuevo campus de la UTEC, ahí en la Vía La Costa, diagonal a Río Centro Ceibos. Estamos en este momento construyendo, se va a hacer un edificio que de 5 pisos para todo lo que es la parte de grado, las áreas administrativas y adicionalmente el auditorio, canchas, etcétera. Todo lo que se necesita para que ya la universidad por fin tenga una infraestructura física mucho más amplia y cómoda para todos los estudiantes. Economista Cabanilla, 8:10. Esto es importantísimo para que la ciudadanía, las personas mejoremos nuestro estándar de vida, educándonos, llegándonos, ir hacia adelante, estudiando. Pero ¿qué pasa si no hay vacunación con todos estos esfuerzos, mi querido economista? ¿Habrá reactivación económica? Lamentablemente no va a poder haber reactivación económica. Nosotros hemos manifestado desde el primer momento que la vacunación es la punta del ovillo para la reactivación económica. La vacunación y los controles, además, ¿no? Los controles de distanciamiento social, uso de mascarilla, etcétera. Esto es fundamental porque en la medida en que las unidades productivas no trabajen a su 100%, difícilmente se va a poder reactivar la economía, va a haber más empleo, va a haber más ingresos, se va a mantener el consumo de las personas y por lo tanto su calidad de vida. Es necesario por eso que el nuevo gobierno, porque este gobierno definitivamente no va para ningún lado, ya está terminando, pero el nuevo gobierno tiene que poner su eje de acción en la vacunación. Y para mí, el hecho que se haya integrado al IES es positivo, era necesario porque es una infraestructura que además tenía la obligación de servirnos a los aportantes, porque para eso es que se les pagaba. Y ahora, en una situación de pandemia, de problemática de salud, lo lógico era que el IES actúe en favor de los aportantes. Y no solamente los mayores o los jubilados, sino con todos los aportantes. Sino también, yo creo que sería importante incluir en esta gran cruzada a las Fuerzas Armadas. ¿Quién mejor que las Fuerzas Armadas que manejan la estructura logística del país puede ser el gran apoyo para que la vacunación llegue realmente a todos los ecuatorianos? La vacunación es definitivamente una de las cosas hoy por hoy más importantes para reactivar el país. Sobre esta situación, las prioridades socioeconómicas, ¿cómo es usted del próximo gobierno? Sabe que usted me acaba de hacer una pregunta súper interesante, socioeconómica, no solamente económica. Yo creo que eso es clave, enfocar así
las políticas del país. Las prioridades socioeconómicas. Número 1, la vacunación. Número 2, establecer acuerdos viables, manejables, aplicables, implementables con los organismos internacionales para poder manejar el endeudamiento interno, el endeudamiento externo. Número 3, fortalecer la dolarización a través de una reforma del presupuesto general del Estado, o una reorientación de los recursos del presupuesto general del Estado, sin menoscabar a las instituciones, a importantes instituciones que forman parte del Estado, sin menoscabar las finanzas de importantes instituciones que forman parte del Estado, como CENEL, como CNT, como el propio Banco del Pacífico, etcétera, sin menoscabar los ingresos de ellos, orientar los recursos hacia la reactivación de los sectores productivos, hacia el fortalecimiento de la banca pública. Y en la medida en que se reorientan recursos hacia esta reactivación productiva, pues paralelamente se va fortaleciendo la dolarización y también se va estableciendo todos los mecanismos para que los centros productivos comiencen a funcionar, haya más exportaciones, pueda haber inversión extranjera directa, que eso es dinero a la vena que le beneficia muchísimo a la economía ecuatoriana. Pero además de esto, tenemos que preocuparnos por el tema de la educación. Por eso le decía que su pregunta es interesantísima. Tenemos que resolver el tema de la educación, la pésima calidad de educación que están recibiendo los chicos, que no solamente se debe al problema de la pandemia, sino a que el Ministerio de Educación y muchas instituciones no han sabido reaccionar a una nueva realidad que ya está, que ya existe, que es el uso de las plataformas digitales, que es una educación moderna bajo metodologías distintas. Eso es necesario resolverlo porque afecta enormemente a las familias, a los jóvenes, a los niños en el Ecuador, y eso no puede seguir sucediendo. Luego, el tema de la salud es fundamental, porque no solamente basta con la vacunación, sino que ya nos percatamos, o ya sentimos, mejor dicho, la deficiencia de la infraestructura de salud que hay en el Ecuador, y esto tiene que manejarse acorde también con el IES, con la Seguridad Social, que sigue dando un pésimo servicio a los ecuatorianos. Y por otro lado, el tema de la seguridad. No podemos permanecer en el país siendo presa de las bandas delincuenciales, estando acorralados por las bandas delincuenciales que pareciera que son dueños de los territorios, de las cárceles y de todo en el país. Estos son temas elementales sobre los cuales hay que trabajar y que van a llegar directamente a los ecuatorianos. Ahora estamos conversando 8:15 con el economista Galo Cabanilla, analista político y económico aquí en el país, y también el canciller de la UTEC, de la Universidad UTEC. Economista, hay un nuevo gobierno que ya viene, estamos en la ceja al ojo. El 24 son 10 días, no 11 días nos faltarían, hoy estamos 13, ¿no es cierto? Estamos en la ceja al ojo. ¿Cuáles son las expectativas del sector empresarial y laboral ante el nuevo gobierno del presidente electo Guillermo Lasso, economista Cabanilla? Bueno, por el lado del sector empresarial, pues obtener esa optimización de la carga tributaria que es tan esperada, todas aquellas medidas que sirvan para disminuir los costos de producción. En el caso de la planilla eléctrica, por ejemplo, ya hemos hablado nosotros que la infraestructura eléctrica del país permite que se disminuyan inclusive las tarifas eléctricas, y que para ciertos sectores, especialmente los industriales, por ejemplo, que trabajen en la madrugada, pues cobrarles un poco menos para poder bajar los costos de producción, optimizar los trámites, disminuir las tasas, quitar impuestos que cuesta más cobrarlos que realmente lo que se recauda, cobrarle los impuestos a quienes tienen realmente que pagar para evitar esa persecución hacia el pequeño empresario, eliminar el 2% que se le había cargado sobre las ventas a las pequeñas y medianas empresas sin permitirles disminuir sus costos y sus gastos. Esos son temas importantes, darle la apertura hacia los mercados extranjeros, fortalecer la dolarización. Esos son temas para el lado empresarial, que no van de ninguna manera en contradicción con los intereses laborales. ¿Por qué? Porque los intereses de los trabajadores están en función de que las empresas funcionen, y al funcionar las empresas,
va a poderse pues ampliar la oferta de empleo. Vea que pues, el día de hoy 3 de cada 10 personas tienen realmente un empleo pleno, es decir, con beneficios sociales, con seguridad social, etcétera. Van a buscar los trabajadores y las personas en general tener capacidad de consumo. Y esto es clave en una crisis económica que partió de una iliquidez producto de la paralización del aparato productivo y de todas las actividades por la pandemia. Entonces, mantener la capacidad de consumo de la sociedad es vital para la dinamización económica. De ahí que son necesarios todos estos estímulos, lógicamente por un tiempo limitado, que le permitan sacar adelante al país. Lo otro, y que se está volviendo un problema terrible en el Ecuador, es la focalización de los subsidios. Este gobierno quitó los subsidios a los combustibles, pero no hizo nada más. Y todos los gremios se quedaron callados y estaban tranquilos porque el precio del petróleo estaba bajo. Ahora que el precio del petróleo está subiendo, entonces cada 12 se ven los aumentos de los precios de los combustibles y por lo tanto de sus derivados y por lo tanto de los costos, digamos los precios de los productos relacionados. Entonces la economía el bolsillo de las personas no aguanta más. Es una prioridad focalizar los subsidios y es una prioridad los estímulos para mantener el consumo en la economía y la disminución de los costos de producción en los empresarios. Economista, ahí hay una pregunta, 819. El Estado, todos los estados en el mundo viven de los impuestos, porque no es un negocio, ¿no es cierto? Es una cuestión estatal totalmente. Si se baja todo lo que se piensa, la salida de capitales, el IVA del 12 al 10%, por decir algo, el impuesto que generalmente pagamos cada uno de los ecuatorianos, si se baja todo eso, ¿realmente cómo viviría el Estado? Mire, de hecho ya bajó la recaudación tributaria alrededor de un 13-14%. Esto básicamente por la disminución de la actividad económica de sectores importantes como el sector de la construcción, que bajó en un 20%, el sector de la manufactura en un 10%, el sector de turismo y restaurantes en un 16%, y otros más que también fueron decayendo. Pero la oferta inicial del presidente electo Lasso, entiendo que se ha ido graduando, se ha ido asentando a la realidad. Ya no es esa oferta tampoco de disminuir todos los tributos. Entiendo yo que la reforma tributaria la reforma tributaria que se va a presentar va por el lado de disminuir el IVA solamente en feriados, va por el lado de ir bajando gradualmente el impuesto de la salida de divisas con el objeto de promover la inversión extranjera directa. Y en estos temas, yo estoy de acuerdo con usted, no se puede bajar la carga tributaria de golpe ni esperar que el Estado, deje de percibir esos ingresos. Pero lo que sí se debe hacer es cobrarle los impuestos a quienes no han estado acostumbrados a pagarlos, no obstante es su obligación. Porque es nuestra obligación como sociedad, como civilización, pagar los impuestos para sostener un estándar de vida y para sostener un desarrollo en nuestro país. O sea que usted cree que a pesar del 13% que ha bajado la recaudación, el país más o menos se mantiene, pero tenemos problemas gravísimos, la deuda externa que hay que pagar. Hoy por hoy estamos más endeudados porque definitivamente la única salida que teníamos era endeudarnos para poder solventar toda la debacle que dejó el gobierno de Correa. ¿Qué hacer? Es que la opción ahí es traer la inversión extranjera directa, que genere empleos, y eso va a generar una mayor recaudación. La mayor recaudación es necesaria, pero dentro de un esquema de sostenibilidad económica. No podemos evidentemente bajar todos los impuestos, porque mire, por ejemplo, el IVA, la recaudación bajó más del 15%. Nosotros, del año pasado al actual, nosotros necesitamos recaudar, pero para eso las empresas también necesitan producir, si no, ¿de dónde van a pagar los impuestos? Y esa debe ser la primera acción, la prioridad, reactivar la economía para que en esa medida se pueda solventar
el pago de los tributos dentro de un desarrollo económico normal. Bueno, 8:22, 8 de la mañana y 22 minutos, 8:22. El economista Osvaldo Calderón le tiene preguntas, economista Galo Cabanilla, analista político y económico. Economista. Gracias, licenciado. Saludos cordiales, economista Cabanilla. Un gusto, Galo, qué placer. A los años, sí. En términos puntuales, ¿con cuánto cierra la deuda externa del gobierno de Lenín Moreno, economista Cabanilla? No, pues termina con una casi topando el 70% del Producto Interno Bruto. En realidad es una cosa de locos. Y eso. ¿Con cuánto recibió? Bueno, recibió con el 50 y... estaba entre el 49 y el 52% del Producto Interno Bruto, que fue lo que se contabilizó después de que ellos aseveraban que estaban en el 40%. Porque todo eso que la ley no le permitía subir el 40%, y eso es lo que dijo el gobierno de Correa, que ellos no se habían pasado el 40%. Luego los cálculos reales fueron dando que efectivamente sí se habían pasado el 40% y que habían llegado inclusive hasta el 48%. En todo caso, el tema con la deuda externa implica directamente un manejo adecuado de la negociación con los organismos internacionales. El Ecuador no puede vivir subiéndole el IVA a la gente. Si usted le sube el IVA a la gente, le está subiendo el precio de los combustibles, le está subiendo el precio de los derivados, le sube el precio de la canasta familiar automáticamente. Va a ser invivible y la pobreza se va a acrecentar. Estamos hablando de un 42% de pobreza en el Ecuador. Estamos hablando de una pobreza extrema que ya supera el 13%. Entonces, estamos hablando realmente de una situación en la que el Ecuador ha retrocedido 20 años. Y por eso las medidas deben ser extremas en este sentido. Le preguntaba esto porque el economista Mauricio Pozo, ministro de Finanzas, en diálogo anterior, hace unos 15 días aproximadamente con nosotros, reconoció que sí, que la deuda externa está en el rango de lo que usted apunta, cerca de 70.000 millones de dólares, un incremento de aproximadamente 25.000 millones de dólares en el periodo de Lenín Moreno. La pregunta es, ¿cuánto es el gasto corriente que tiene el Estado ecuatoriano promedio año, economista Cabanilla, si usted tiene el dato? A ver, el presupuesto general del Estado va más allá de los 20.000 millones, ¿no? El cálculo que estamos haciendo del porcentaje es sobre el PIB, que el PIB ha disminuido, inclusive está por debajo de los 96.000 millones. Pero el presupuesto general del Estado como tal, y el gasto corriente al que usted se refiere. Bueno, usted me preguntó del gasto corriente, yo le di el dato del gasto general, pero ahí sí le digo, habría que estructurarlo bien como lo han dejado finalmente, porque el gasto corriente prácticamente para el Estado, dependiendo de qué llamen gasto de inversión o no, pues redondea el 80%. Esto que es, y gasto corriente le digo yo, porque a la cuenta, el margen de acción que tiene un gobierno no es más allá del 10 al 20% en un momento dado. Puede ser que se llame gasto de inversión o que tenga alguna otra denominación, el pago a los municipios, a los GATS, ¿no? Ciertas asignaciones que tiene el Estado, pero al final de cuentas terminan siendo corrientes porque tiene que pagarlas. Entonces, esa estructura que tiene el Estado debe, por supuesto, que evaluarse en función de seguirle dando los servicios a la población, pero de una manera más eficiente y óptima. No significa tampoco estar sacando gente por sacarla, ¿no? Claro. ¿Sabe por qué le preguntaba esto, economista Cabanilla? Porque me parece que las cifras se tienen que sincerizar de una vez por todas. Se tiene que hablar con la verdad. Porque, por ejemplo, en muchas ocasiones nos hablan de que el gasto corriente no supera los 11.000 millones de dólares año. Y de pronto uno dice, bueno, si ese es el gasto corriente, solamente con recaudación de impuestos, aún reconociendo que ha bajado, se ha tenido promedio de arriba de 13.000, 14.000 millones de dólares de recaudación. Entonces usted tiene con esa recaudación el financiamiento de lo que es sueldos y salarios, fundamentalmente cuando hablamos de gasto corriente. Y con el resto de actividades del Estado, la cobertura para las otras cosas que se tienen que cumplir. Por eso digo, tenemos que sincerar la cifra.
De acuerdo completamente, y no solamente sincerarla, yo creo que el presupuesto general del Estado amerita una revisión, porque estamos en una situación de crisis única, una pandemia global, esto no había sucedido antes. Entonces los recursos del Estado tienen que orientarse realmente a darle prioridad a lo que se necesite, la vacunación, la infraestructura de salud, etcétera. Ahora, el gasto corriente también tiene que ver muchísimo con el tema de del manejo de los ingresos del Estado. Y ahí es donde nosotros necesitamos también que se aclare esta situación de los ingresos para ver hacia dónde se están orientando y cuál es el retorno que está obteniendo el Estado. Y esto en base a una conceptualización sobre el rol del Estado. El Estado no puede ser un participante, digamos, intervenir más allá de su competencia de ser un impulsador, un contralor, un conductor de la economía y la sociedad. Y eso es muy importante redefinirlo. Yo creo que el Estado, tal y cual como se ha, digamos, como se implementó durante estos 14 años, tiene que cambiarse esa concepción de un Estado que interviene en todo, de una economía que se maneja con el gasto público, de un excesivo control e injerencia sobre áreas que las debe manejar perfectamente el sector privado. Bueno, y debería decir más que Estado, gobierno en realidad, ¿no? Un gobierno que quiere, digamos, que quiere meterse en todo, eso no puede darse, eso tiene que reconceptualizarse el punto hasta donde interviene el Estado y el punto desde donde comienza la libertad de acción del sector privado, sin que esto no implique tampoco descontrol, claro, porque si no viviríamos en una anarquía y de eso no se trata, ¿no? Un celoso regulador, sin duda alguna, un contralor fiscalizador eficaz, el gobierno y el Estado ecuatoriano. Coyunturalmente, Guillermo Lasso, ¿debe mantener la consideración de la banda de precios de los derivados de petróleo o debería ya de congelar esos valores, economista Cabanilla? Yo creo que en este punto lo importante sería que Guillermo Lasso focalice los subsidios, porque también es cierto que esos subsidios llegaban a personas que no los necesitaban. Creo que ahorita, ya que estamos en esta circunstancia, se debe focalizar los subsidios, pero hay que hacerlo urgentemente, porque la economía, los precios de la economía están subiendo a un punto en que la gente está comenzando a sufrir demasiado. Sin duda, gracias, economista, un gustazo a los años. Muchísimas gracias, un saludo. Economista Cabanilla, sinceramente ha sido un gusto conversar con usted en esta mañana y esperamos otro momento volver a conversar, economista. Vicente, muchísimas gracias también por la invitación, un gran abrazo y ya sabes, todo el aprecio siempre para usted, para el equipo de Radio Sucre y para esta radio tan importante. Muchas gracias.